¿Conoces personas que hacen gala de tener una muy buena panza y dicen, por ejemplo, me costó unos cuantos asados? O si no, esta es la curva de la felicidad. Y otros chistes que seguramente vos tendrás presentes. Vamos a abordar el tema porque merece toda nuestra atención dada la importancia que tiene. Soy Jorge Di Benedetto, te estoy hablando desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro este de la República Argentina. Es un tema que se presta a chistes entre los grupos de personas, de varones, y está evidenciando una ignorancia, una falta de conciencia de la gravedad y de los riesgos de salud que supone tener un exceso de grasa abdominal. Y una cosa que he notado es que esta falta de conciencia no distingue clases sociales. Atraviesa a gente que puede ser vulnerable, sin instrucción, en dificultades de vida, y otra cosa es también, y lo es, que afecta a gente muy instruida. Estoy hablando de profesionales de todos los rubros. Podemos encontrar abogados, contadores, docentes, médicos, ministros, pastores, gurúes de las diversas religiones. En todos estos ámbitos y en otros más que no he mencionado, abundan la gente que no cuida este tema e incluso, como decía al principio, hace gala de la panza que tiene. ¿Y por qué abordamos este tema? Porque estamos dentro de una serie de videos, este es el tercero que hacemos, que hablamos de si la balanza miente, porque está el mito de que la balanza es el parámetro para saber si estoy bien o no tan bien en cuanto a vida saludable. Hemos comprobado que en realidad lo importante no es tanto la balanza, sino la composición corporal que tengo y que indica ese peso que me dice la balanza, pero la balanza no me está indicando de qué manera está compuesta mi composición corporal. Hemos visto personas con el mismo peso, la misma altura, van a tener el mismo índice de masa corporal, que es un índice de medición que ya vimos en un video anterior. Les va a dar a los dos el mismo índice de masa corporal tan usado y establecido por todas las instituciones médicas, empezando por la OMS. El índice de masa corporal en este caso es el mismo, pero el peso no tiene el mismo valor. Uno podemos decir que es peso bueno porque hay mucha musculatura, el otro es peso malo porque hay mucha grasa. Esto ya lo abordamos en el video anterior, habíamos visto también esta placa en donde dos personas reales con el mismo peso, la misma altura, van a tener el mismo índice de masa corporal. Y sin embargo, no podemos decir que ambas personas tienen un nivel de vida saludable. Continuando con índices fiables, nosotros hablamos la vez pasada de algunos, vamos a avanzar un poco más y hoy justamente queremos darte otro que tiene que ver con la grasa abdominal, con la famosa panza o con lo que podemos llamar el perímetro abdominal. Cuando una persona tiene grasa abdominal en exceso, ya se está avisorando un riesgo de salud muy importante, que no es el mismo el que tiene una persona que a lo mejor tiene exceso de grasa en los glúteos, en los brazos, en las piernas, porque como dice acá la diapositiva, la obesidad androide, esa grasa que se concentra en el abdomen, es mucho más peligrosa que la otra, que la grasa periférica o ginecoide, donde está en glúteos, muslos y brazos, como dice ahí la diapositiva. Ninguna es buena, ninguna es saludable, pero si hay una que es mucho peor, que es de extremo cuidado, es justamente la obesidad que está en el abdomen. ¿Por qué es tan riesgosa? Hay una frase que nos trae la Fundación Española del Corazón, donde dice lo siguiente: tener grasa acumulada en la zona central, es decir, en el abdomen, es la que peores consecuencias tiene para el organismo, ya que tener exceso de grasa abdominal puede multiplicar por 2 el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Esta grasa promueve alteraciones del colesterol, aumento de triglicéridos, incrementa el riesgo de padecer diabetes, subida de la tensión arterial y riesgo de trombosis. Todos estos factores favorecen el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Hasta acá la Fundación Española del Corazón. Por lo tanto, decir alegremente, esta panza me costó unas cuantas cervezas, unos buenos asados,
O desde que me casé empecé a echar panza porque mi mujer cocina de maravillas, deja de ser un chiste cuando avisoramos las consecuencias que puede traer. Hay un riesgo de síndrome metabólico, de un conjunto de enfermedades que se pueden disparar a partir de lo que es la grasa abdominal. Incluso si uno es padre, digamos, uno es docente, uno es médico, es ministro de una iglesia o de un grupo religioso, es funcionario público, también desde todos estos lugares uno está haciendo docencia, está enseñando bien o mal, con el ejemplo que está dando. Les voy a dar un caso que sirve como muestra. Un chico que es universitario, que ya está no muy lejos de recibirse de profesor, me contaba que él tiene un profesor que admira porque es un muy buen profesor, sabe mucho, y me contaba que este profesor, que tiene abundante panza, me lo contaba porque sabe que estoy en este tema, que me preocupo por el tema de cuidar la salud, etcétera, etcétera, y me decía, lo que pasa es que este profesor tiene una panza, y dice, y todos los días, después que termina la clase con nosotros, va enfrente al bar y nos invita incluso a algunos y se come una buena hamburguesa, unas buenas papas fritas con un gigante vaso de bebida cola. Y fíjense el comentario que me hacía este alumno. Está bueno para un profesor tener panza, porque es como que le da más presencia. Yo cuando escuché este comentario, no lo podía creer, me quería morir. Y luego pensaba, ese docente que impacta bien a sus alumnos por sus conocimientos de la materia, sin querer, está siendo un modelo, o mejor dicho, un antimodelo en otras cosas por su enorme panza. Porque un estudiante que no están por ahí imbuidos en el tema de la salud y admiran a un docente, también copian otras cosas que hace ese docente que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Y por ahí ellos no saben distinguir o no distinguen lo que es la buena docencia en clase de las otras cosas que por ahí no son tan buenas, como estas, de irse cada día a comer una comida chatarra enfrente, e incluso invitar a algunos alumnos. Para ir cerrando, hay dos cosas importantes en este tema a tener en cuenta. Que la grasa abdominal puede tener su origen por desórdenes alimentarios, obviamente, particularmente cuando nuestra alimentación está basada en trigo, arroz, maíz, papas, azúcares, pero también la grasa abdominal tiene una gran causal en lo que se denomina el estrés. Un especialista dice incluso que suele ser el estrés la causa principal muchas veces de la grasa abdominal. Se refiere al estrés emocional, situaciones de pareja, situaciones con los hijos, problemas laborales. Yo me imagino, acá en Argentina, en estos días, hay gente que muere de un infarto del corazón porque son despedidos de su trabajo. Y no es uno, son varios. Gente que tiene ataques de hipertensión, gente que cae en la más profunda depresión por todo lo que estamos viviendo. Digamos, corrobora esto que un especialista dice, que justamente el estrés es causa de, bueno, de grasa abdominal como de tantas otras cosas. Y otra causante de la grasa abdominal también es la falta de sueño, porque ese estrés de no dormir dispara la glucosa y la glucosa se convierte en grasa. El estrés, digámoslo en pocas palabras, dispara una hormona, porque algunos se preguntarán, ¿y por qué el estrés hace que haya más grasa abdominal? Porque el estrés dispara una hormona llamada el cortisol. Habrán escuchado, el cortisol es la hormona del estrés, y esta a su vez le ordena al hígado que dispare la glucosa de reserva que hay en el hígado porque interpreta que hay una situación de peligro para lo cual hace falta energía extra. No olvidemos que estamos preparados ya desde hace miles y miles de años para entrar en lucha, para buscar la comida, para defendernos de los depredadores, para lo cual hacía falta mucha energía, y energía acumulada que se disparaba justamente ante estos ataques. Hoy lo mismo, cuando el organismo, continuando con esta genética que no ha variado, percibe que hay un riesgo, un peligro, dispara glucosa. Y como ya hoy no la gastamos porque no tenemos que salir corriendo, huyendo, no tenemos que perseguir un animal para conseguir el alimento, etcétera, etcétera, esa glucosa que no se usa como energía, sí acumula en grasa, y particularmente en grasa abdominal. El segundo tema que tenemos que, digamos, tener en cuenta para esto, acá estamos con la falta de sueño, es, digamos, aquellos que tenemos más de 18 años
podemos medirnos la circunferencia abdominal y ver si estamos en situación de riesgo o no. Esta es otra medida muy fácil de implementar cada uno en su propia casa. E insisto en este tema que es para los mayores de 18 años, donde ya está el cuerpo más formado, y no tanto para los chicos, donde ahí el pediatra, el médico tiene que hacer sus propias mediciones y sus propios consejos. Pero nosotros, los que ya pasamos los 18, 20 años, podemos saber si nuestro abdomen nos está indicando un riesgo de salud por la medida de nuestra circunferencia. Y fíjense, hay algo muy claro que nos marca la Organización Mundial de la Salud, que nos dice lo siguiente: si vos sos mujer y medís con el centímetro a la altura del ombligo 88 centímetros o más de circunferencia de perímetro abdominal, estás con alto riesgo de sufrir un episodio cardiovascular. Si sos varón y medís 102 centímetros o más de circunferencia abdominal, estás con serios riesgos de sufrir un episodio cardiovascular. ¿Cuáles son las medidas deseables, máximas, pero aceptables, de bajo riesgo que nos da la Organización Mundial de la Salud? Si sos mujer y tenés 80 centímetros o menos de circunferencia abdominal, tenés poco riesgo de un episodio cardiovascular. Si sos varón y tenés 94 centímetros o menos de circunferencia abdominal, estás con bajo riesgo de sufrir un episodio cardiovascular. Fíjense que ese 80 para las mujeres y 94 para los varones es una medida un tanto máxima, porque está indicando que hay bajo riesgo. Las anteriores eran alto riesgo. Estas indican bajo riesgo. Todavía hay un poco de riesgo, bajo, pero riesgo al fin. Por lo tanto, sería, bueno, por de pronto ir gradualmente. Si ya estás en 80 o ya estás en 94, si sos varón, sería bueno seguir bajando un poco más, bajar, para eliminar riesgo de episodio cardiovascular. Bien, cuidemos nuestra salud, tenemos que tomar un poco más de agua, dejar un poco el alcohol, dejar las gaseosas, los jugos, las bebidas azucaradas, comer comida más de verdad, dejando lo que más podamos, aquello que, como decía al comienzo, que tiene trigo, arroz, maíz, azúcares, que va justamente a ayudar, junto con un poco de actividad física, a mejorar nuestra grasa abdominal, disminuyendo también el estrés. No olvidemos que venimos al mundo para ser felices y que nada de eso nos distraiga a pesar de los problemas. Y vamos a estar también, si descansamos mejor, con una panza más normalizada, más en los parámetros normales. Voy a concluir con esta frase que les estoy poniendo acá en pantalla, muy oportuna para la ocasión, que dice: la idea es morir joven lo más tarde posible. Esto es todo por hoy. Te agradezco inmensamente por haber estado ahí. Si te gustó el video, compartilo con quien creas oportuno hacerlo. Suscríbete a mi canal de YouTube para que el próximo video llegue enseguida a tu dispositivo y nos vemos pronto.